Título: empaqué mis maletas, salí de la casa y envié los papeles del divorcio a mi esposa infiel en el trabajo, esperando sus lágrimas y disculpas. Pero en lugar de eso, su padre furioso llamó gritando: ¿Qué has hecho, bastardo? Mi hija está en el hospital inconsciente, y eso fue solo el comienzo de lo que pasó después. Mi nombre es Daniel Adler y durante 7 años pensé que lo tenía todo: una esposa hermosa, una carrera exitosa en la industria hotelera de lujo y una vida que la mayoría de la gente envidiaría. Estaba viviendo el sueño, o eso pensé. Mi esposa Clara era el epítome de la gracia y el encanto. Todos la amaban y nunca podría haber imaginado que algo pudiera salir mal. Habíamos estado juntos desde la universidad y yo creía que éramos intocables, una pareja perfecta en un mundo lleno de distracciones. Pero en los últimos meses las cosas habían comenzado a cambiar. Clara trabajaba en comunicaciones corporativas en una prestigiosa cadena hotelera. Siempre había sido el centro de atención en cada habitación en la que entraba. Su encanto era magnético y tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales. Pero últimamente había sido diferente. Su naturaleza, una vez abierta y afectuosa, fue reemplazada por frialdad. Pasaba largas horas en la oficina y llegaba a casa exhausta y distante. Traté de hablar con ella, pero cada conversación parecía convertirse en discusiones y cada disculpa parecía vacía al principio. No quería admitirlo. Pensé que tal vez era estrés del trabajo. Después de todo, la industria hotelera es competitiva, especialmente en una ciudad como París, pero en el fondo tenía una sensación persistente, una sensación de que algo andaba mal y no podía evitarlo. Comenzó con las pequeñas cosas, las señales sutiles que deberían haber sido más obvias para mí. El tiempo extra que pasaba en su teléfono, su negativa a dejarme ver sus mensajes y la forma en que mantenía sus contraseñas ocultas. Clara siempre había sido abierta conmigo antes, no teníamos secretos, o eso pensé. Una noche, mientras Clara estaba en la ducha, miré su teléfono en la encimera de la cocina. Me dije a mí mismo que no estaba fisgoneando, pero una parte de mí no pudo resistirse a una notificación de mensaje que apareció en su pantalla. Nos vemos esta noche a las 9:900 p.m. seguido de un emoji de corazón. Mi estómago cayó, sabía que algo no estaba bien. No la confronté inmediatamente, en lugar de eso me convencí de que estaba siendo paranoico. Tal vez era solo una amiga o tal vez estaba relacionado con el trabajo, pero en el fondo sentí que el suelo se movía debajo de mí los siguientes días. Fueron un borrón. Clara estaba trabajando hasta tarde otra vez y me quedé solo en nuestro apartamento. Era la primera vez en meses que no sentía que ella realmente estaba conmigo. La soledad era asfixiante. Comencé a observarla más de cerca y luego lo vi una noche mientras estaba sentado en la sala de estar. Vi a Clara en su teléfono otra vez escribiendo furiosamente en él. Momento en que me vio rápidamente bloqueó la pantalla. Ni siquiera fue sutil el teléfono, los mensajes, las noches largas, todo. Estaba empezando a acumularse. El día que descubrí la verdad está grabada en mi memoria como una pesadilla de la que no podía escapar. Me había sentido incómodo durante semanas y necesitaba saber con certeza. Clara se había ido temprano al trabajo y sabía que no volvería hasta tarde, así que decidí revisar sus cosas. Se sintió como una traición, pero no tenía elección. Comencé con su computadora portátil, sabiendo a veces lo dejaba abierto en el escritorio y allí estaba un correo electrónico abierto de Alex, un colega del que siempre había hablado muy bien. No puedo esperar a verte esta noche. El correo electrónico decía: me aseguraré de que la suite esté lista para nosotros. Había pasado demasiado tiempo. Leí el correo electrónico una y otra vez. Mis manos temblaban. Las palabras en la pantalla eran como dagas en mi pecho. Alex, el hombre que había sido su compañero constante en el trabajo, el hombre con el que siempre había sentido una extraña incomodidad, pero que había descartado como mis propias inseguridades. No sabía qué hacer con esta información. Mi primer instinto fue confrontarla de inmediato para exigir respuestas, pero sabía que necesitaba más, necesitaba pruebas. No podía dejar que convirtiera esto en una mentira, así que tomé una foto del correo electrónico, guardé los detalles. Iba a asegurarme de que no pudiera negarlo. Cuando Clara llegó a casa esa noche, la estaba esperando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y apenas podía mirarla a los ojos. Parecía distraída cuando entró, pero cuando me vio sentado allí su rostro se puso pálido. Daniel, ¿qué pasa?, preguntó, su voz ya teñida de una sensación de inquietud. No perdí el tiempo, le mostré la foto de él. Correo electrónico, explícame esto, Clara, dije tratando de mantener mi voz firme. Su rostro se sonrojó, parecía culpable, pero no habló. El silencio se prolongó por lo que pareció como una eternidad. Finalmente rompió el silencio. Yo no quise que esto pasara, dijo, su voz temblorosa. Sentí la ira surgir dentro de mí. ¿Cuánto tiempo, Clara? ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo con él?
Escupí, mi corazón rompiéndose con cada palabra, se hundió en una silla enterrando su cara en sus manos. Han pasado unos meses. Lo siento mucho, Daniel, nunca quise lastimarte, pero era demasiado tarde para disculpas, ya había tomado una decisión, quiero el divorcio, dije fríamente. A la mañana siguiente no perdí el tiempo, empaqué mis maletas, salí de la casa y envié los papeles del divorcio a la oficina de Clara. Sabía que era lo correcto, la traición fue demasiado profunda, demasiado dolorosa, esperaba que llorara para suplicar perdón, para decirme cuánto lamentaba lo que había pasado, pero en cambio sucedió algo que nunca podría haber anticipado. Mientras estaba sentado en una cafetería viendo pasar el mundo, sonó mi teléfono. Era el padre de Clara. Luca estaba frenético gritando en el teléfono. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Daniel?, gritó. Me congelé, la sangre corriendo fría. Luca siempre había sido un hombre amable y tranquilo, pero el miedo en su voz envió un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz temblorosa. Clara está en el hospital, está inconsciente. Daniel trató de suicidarse y es por ti. No sabía cómo reaccionar, no podía procesar lo que estaba escuchando, no tenía idea de cómo manejar la situación. Mi ira había comenzado a desvanecerse, reemplazada por un profundo dolor hueco en mi pecho. Corrí al hospital sin saber qué esperar. Las estériles paredes blancas y el estéril silencio de la sala de emergencia se sentían sofocantes. Cuando llegué a la habitación de Clara, su padre ya estaba allí, su rostro drenado de color. Ella apenas se sostiene, dijo Luca con la voz quebrada. Ha pasado por tanto, Daniel, y ahora la has destruido. No sabía qué decir, no tenía palabras. Clara, la mujer que había amado, la mujer que había roto mi corazón, ahora estaba inconsciente en una cama de hospital y yo era el que la había empujado al borde mientras me sentaba junto a la cama de Clara. La culpa y la confusión me invadieron. Si la había empujado demasiado, me equivoqué al enviar esos divorcios. ¿Tenía algún derecho a arruinarle la vida de esa manera? Pero a medida que pasaban los días, comencé a descubrir algo aún más inquietante. El colapso de Clara no fue solo el resultado de mis acciones, se había estado acumulando durante mucho tiempo. Mons, Marie-Ben Longer, The Affair with Alex, The Presker at Work, Anna Hidden Truth y A Yet to Understand, Alovita Cometo Agel. Así vegan to unravel the truth. Iriela is that it wasn't the only one dispensable for Clara's misery. Los días posteriores a la hospitalización de Clara estuvieron llenos de tensión e incertidumbre. Pasé cada hora de vigilia en el hospital, sentada a su lado, esperando que ella despertara para poder entender lo que había sucedido. Pero a pesar de que estaba allí físicamente, no podía quitarme la sensación de que estaba completamente fuera de mi alcance. El padre de Clara, Luca, también permaneció a su lado. El hombre que alguna vez había sido un pilar de calma y razón ahora era un caparazón de sí mismo. Su rostro estaba demacrado por el cansancio y apenas me habló. Cuando lo hizo, fue con una ira apenas contenida. «Tú hiciste esto, Daniel», repetía Luca, con la voz llena de desdén. «Tú la destruiste». Pero por mucho que sentí el peso de sus acusaciones, una parte de mí empezó a cuestionarlas. Luca no se equivocó al sentirse enojado. Pero, ¿era realmente yo el único responsable del colapso de Clara? ¿O había sucedido algo más debajo de la superficie que nunca había visto? Necesitaba respuestas. Cuanto más tiempo pasaba en esa habitación estéril del hospital, más me daba cuenta de que la traición de Clara no era toda la historia. Ni siquiera fue el comienzo de la verdad. Estaba en el medio. Era medianoche cuando Clara finalmente abrió los ojos. Me había quedado dormido en una silla al lado de su cama, con la cabeza apoyada en la fría ventana. El olor a estéril del hospital flotaba en el aire, pero ya casi no lo notaba. Cuando escuché el suave susurro de las sábanas, levanté la vista. Sus ojos se abrieron y, por un momento, pensé que lo había imaginado. Pero luego me miró directamente y vi un destello de reconocimiento en su mirada. «Daniel», susurró con voz ronca. Inmediatamente me levanté y corrí a su lado. «Clara, ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes?» Ella sacudió la cabeza débilmente. «No lo sé. Ya no lo sé». Tomé su mano, sintiendo la frialdad de su piel. «Clara, ¿qué pasó? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no viniste a verme?» Cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas para hablar. «No podría, Daniel. No podría decírtelo porque si lo hubiera hecho, me habrías dejado antes». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir? Estabas teniendo una aventura, Clara, por eso». «No», interrumpió ella con voz aguda.
Esa no fue toda la razón. Ni siquiera fue el comienzo. Me quedé atónito. Lo último que esperaba que dijera era que había algo más. Entonces, ¿qué es? Pregunté, mi voz casi suplicante. ¿Qué ha estado pasando? No puedes dejarme así en la oscuridad. Ya me has lastimado demasiado. Ella dudó. He estado ocultando algo, Daniel. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Sus palabras flotaron en el aire como una advertencia. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza y mi mente se aceleraba. Clara, ¿de qué estás hablando? Clara dejó escapar un profundo suspiro. Sus ojos se llenaron de culpa y arrepentimiento. He estado luchando con algo durante años, algo que nadie sabía. No es una excusa, pero estaba tratando de sobrellevarlo y eso me llevó a tomar decisiones terribles. No solo el asunto, sino también otras cosas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de cosas, Clara? ¿Qué intentas decir? Ella giró la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. He estado luchando contra la depresión durante años, Daniel. He estado tomando y sin tomar medicamentos, pero nada realmente funcionó. No quería decírtelo porque no quería que me vieras como débil. No quería cargarte con mi dolor. Me quedé allí sentada, atónita, luchando por comprender su confesión. Todos estos años había pensado que Clara era la fuerte, la que tenía todo bajo control. Pero en realidad, ella había estado librando una batalla interna de la que yo no sabía nada. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital y conversaciones fragmentadas. La condición de Clara mejoró lentamente, pero el daño emocional fue mucho más profundo. La revelación sobre su depresión explicó muchas cosas, pero también abrió una compuerta de emociones no resueltas. Pero justo cuando empezaba a procesar su confesión, la verdad salió a la luz. Una tarde, mientras Clara descansaba, decidí tomar cartas en el asunto. No estaba seguro de si era por sentido de justicia o simplemente por pura curiosidad, pero necesitaba saberlo todo. Había visto el nombre de Alex en sus correos electrónicos, así que decidí profundizar más. Me comuniqué con un colega que trabajaba en TI, un amigo que podía ayudarme a recuperar mensajes borrados del teléfono de Clara. Necesitaba respuestas. Lo que descubrí fue escalofriante. Durante meses, Clara le había confiado todo a Alex: su depresión, su lucha por sentirse inadecuada y su miedo constante a perderme. Pero había algo aún más oscuro escondido en los mensajes. Alex no solo había sido su confidente, él había sido la persona en la que ella se apoyaba para obtener apoyo emocional, sí, pero también había estado alimentando sus inseguridades. Él la había convencido de que yo estaba emocionalmente distante, que ya no me importaba como antes y que la única forma de escapar del dolor era encontrar consuelo en alguien que la entendiera mejor. Él la había manipulado, alejándola lentamente de mí, alimentándola con mentiras hasta que ella las creyera. A medida que leía los mensajes, mi enojo crecía, no solo hacia Clara, sino también hacia Alex. Había utilizado las vulnerabilidades de mi esposa para crear una brecha entre nosotros y yo no me había dado cuenta. No perdí el tiempo. Al día siguiente, me acerqué a Alex. No le di ninguna advertencia. Simplemente me presenté en su oficina. Lo tomaron con la guardia baja y su rostro se puso pálido cuando me vio. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó Alex, con voz temblorosa. No perdí el tiempo en bromas. Sé lo que hiciste. Has estado manipulando a mi esposa y no voy a permitir que te salgas con la tuya. Alex miró a su alrededor, claramente presa del pánico. Escucha, yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Clara simplemente estaba. ¿Solo otra mujer a la que puedes controlar? Otro objetivo de tu enfermiza necesidad de destruir relaciones. Interrumpí. Se quedó allí congelado. Pude ver el miedo en sus ojos. Tú y yo hemos terminado, Alex. Y si alguna vez te acercas a mi esposa otra vez, me aseguraré de que te arrepientas. Los días posteriores a mi confrontación con Alex fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Clara continuó recuperándose, pero pude ver el precio que le habían cobrado sus secretos. Su personalidad, antes vibrante, ahora estaba apagada, una sombra de la mujer con la que me había casado.
No sabía si alguna vez podría volver a mirarla de la misma manera, pero la verdad era que me habían lastimado demasiado. Me habían traicionado de la peor manera posible, no solo por ella, sino por la persona en la que más confiaba en este mundo. Ahora tenía claro que, por mucho que Clara hubiera sufrido, por mucho que la hubieran manipulado, no podía permanecer en una relación basada en mentiras. Tomé la decisión de seguir adelante. Nos sentamos por última vez y le conté todo. Le dije que ya no podía estar con ella, que no podía cargar con el peso de sus secretos y el daño que se había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no hubo más súplicas ni más promesas vacías. El daño ya estaba hecho. Y cuando salí de ese apartamento, supe que ambos habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Pasaron meses antes de que encontrara la paz. No fue fácil, pero finalmente aprendí a perdonarme a mí mismo. La traición de Clara me había destrozado, pero también me había hecho más fuerte. Aprendí que la venganza no se trataba solo de castigo. Se trataba de recuperar mi vida. Se trataba de elegir mi propia felicidad por encima de las mentiras que había vivido. Y aunque nunca olvidaría lo que Clara había hecho, ahora entendí que ambos teníamos nuestros propios viajes que emprender. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y considera suscribirte a Laurence Story. He notado que más del 80% de ustedes ven estas historias pero aún no están suscritos. Un simple clic le ayudará a obtener historias más poderosas como esta. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal, sino que te unes a una comunidad que valora la narración profunda y significativa. Sigamos explorando juntos estos viajes sinceros. No olvides presionar la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra próxima apasionante historia. Su rostro se puso pálido cuando me vio. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó Alex, con voz temblorosa. «No perdí el tiempo en bromas. Sé lo que hiciste. Has estado manipulando a mi esposa y no voy a permitir que te salgas con la tuya». Alex miró a su alrededor, claramente presa del pánico. «Escucha, yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Clara simplemente estaba. ¿Solo otra mujer a la que puedes controlar? Otro objetivo de tu enfermiza necesidad de destruir relaciones». Interrumpí. Se quedó allí congelado. Pude ver el miedo en sus ojos. «Tú y yo hemos terminado, Alex. Y si alguna vez te acercas a mi esposa otra vez, me aseguraré de que te arrepientas». Los días posteriores a mi confrontación con Alex fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Clara continuó recuperándose, pero pude ver el precio que le habían cobrado sus secretos. Su personalidad, antes vibrante, ahora estaba apagada, una sombra de la mujer con la que me había casado. No sabía si alguna vez podría volver a mirarla de la misma manera, pero la verdad era que me habían lastimado demasiado. Me habían traicionado de la peor manera posible, no solo por ella, sino por la persona en la que más confiaba en este mundo. Ahora tenía claro que, por mucho que Clara hubiera sufrido, por mucho que la hubieran manipulado, no podía permanecer en una relación basada en mentiras. Tomé la decisión de seguir adelante. Nos sentamos por última vez y le conté todo. Le dije que ya no podía estar con ella, que no podía cargar con el peso de sus secretos y el daño que se había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no hubo más súplicas ni más promesas vacías. El daño ya estaba hecho. Y cuando salí de ese apartamento, supe que ambos habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Pasaron meses antes de que encontrara la paz. No fue fácil, pero finalmente aprendí a perdonarme a mí mismo. La traición de Clara me había destrozado, pero también me había hecho más fuerte. Aprendí que la venganza no se trataba solo de castigo. Se trataba de recuperar mi vida. Se trataba de elegir mi propia felicidad por encima de las mentiras que había vivido. Y aunque nunca olvidaría lo que Clara había hecho, ahora entendí que ambos teníamos nuestros propios viajes que emprender. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y considera suscribirte a Laurence Story. He notado que más del 80% de ustedes ven estas historias pero aún no están suscritos. Un simple clic le ayudará a obtener historias más poderosas como esta. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal, sino que te unes a una comunidad que valora la narración profunda y significativa.
Sigamos explorando juntos estos viajes sinceros. No olvides presionar la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra próxima apasionante historia.